es como el tema que tú colocabas, digamos, violencia intrafamiliar, no sé, por el caso de las mujeres aymaras, ¿no? Violencia de género. Violencia, sí, de género. Es como, a ver, es como el tema, qué sé yo, se han escrito, yo creo, miles de páginas, ¿no? Es como el tema de la circuncisión femenina en el caso de las culturas islámicas, ¿ya? Donde se practica, digamos, ¿ya? O en India también, digamos, ya que es en un contexto no islámico, sino hindú. Hay un islamismo también. Y claro, es legítimo, es ancestral, es una costumbre, es una tradición. Ahora, pero no toda tradición es necesariamente buena, no toda costumbre ancestral es necesariamente buena o valiosa, digamos. ¿Ya? En los mapuches la violencia no es ancestral. No, ¿por qué? Pero para que lo dejemos como claro. O sea, no podemos salvar que tampoco es ancestral. Probablemente es un estereotipo, pero puede que haya, digamos, efectivamente formas de violencia que sean directas. En Bolivia, digamos, que es un Estado plurinacional, el tema, digamos, se ha planteado respecto de las modalidades de justicia originarias, digamos, y hay un debate, digamos, bueno, y es un tema nada fácil. Mi respuesta es que es un Estado, dos o tres naciones, no sé, cuatro, pero hay, digamos, algo que les es común, que es toda esta superestructura, en el buen sentido, de derechos humanos universales, digamos, y que se ha venido construyendo en términos de regímenes jurídicos internacionales, donde ciertamente, digamos, la violencia intrafamiliar respecto de las mujeres, qué sé yo, ritos, tradiciones como la circuncisión femenina, digamos, ya, simplemente están prohibidos, digamos, ya, son atentatorios contra, digamos, derechos humanos básicos. Entonces yo diría que esa es la respuesta, digamos, ya. Hay, digamos, lo que decías tú, ¿no? El corpus juris. Sí, el corpus juris, esta comunidad jurídica, que es la misma, sería la misma en el caso de Estado que tiene 2, 3, 4. Muchas gracias. Cristian Franz, Juan Valerio, y devolvemos al panel para terminar a la 1:30. Sí, mira, yo, bien corto, yo quiero decir, se me va a acusar de tecnócrata, pero en realidad es evidente que este tema tiene una dimensión política profunda, ¿no es cierto? Y uno entiende que hay un nivel de expectativa que se ha ido alimentando en el curso de los años, que genera o que produce que los debates alcancen estos rincones, digamos, ¿no? Yo entiendo cuando Alonso habla de los 5 millones de hectáreas de la segunda región, que es prácticamente la totalidad de la región, ¿verdad? Entiendo cuando hay demandas de género particularmente indígena, social, tema indígena, en fin. Entiendo el tema de la independencia, de la secesión, de la autonomía, de la participación, o como lo quiera llamar. Sin embargo, yo estoy más del lado de las urgencias que plantea Namuncurá, o sea, en el sentido de que aquí hemos perdido 4 años, ¿verdad? El gobierno renunció, la administración esta renunció a su obligación de regular el convenio 19, la implementación de una herramienta que yo considero que es útil para, de alguna manera, canalizar este diálogo más profundo que subyace, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que maximizar la expectativa y traer, digamos, sistemáticamente a la mesa los temas de fondo, los temas filosóficos, políticos, de alguna manera son una mala jugada para el propio movimiento indígena, porque de alguna manera lo que se trata acá es de avanzar en un esquema de logros sucesivos, digamos, donde más bien uno esperaría que la preocupación y la mirada del mundo indígena esté puesta en cómo aprovechar la oportunidad, como alguien dijo acá, que representa el convenio 19 para hacer avanzar su propia agenda, ¿no? Entonces, yo creo que de cara al debate que viene a propósito de las elecciones, y desde luego es la responsabilidad que asume el nuevo gobierno de darle tiraje y al mismo tiempo hacerse cargo de esta expectativa creciente del mundo indígena, hay que tratar de enfriar un poquitito la discusión y poner las prioridades en orden, digamos, hacer una suerte como de ranking, digamos, ¿no? Y si lo primero es resolver el tema de la consulta dentro del universo de temas que el convenio nos propone, como nos desafía,
Si el primer objetivo es resolver el tema de la consulta, entonces aboquemos a la consulta, pero hagámoslo bien, no como lo hizo este gobierno con una mesa que realmente hizo fracasar. Entonces, un poco, simplemente llamar la atención de que creo que los temas, creo que, así como Namuncurá decía, los árboles no nos dejan ver el bosque, bueno, a veces el bosque, ¿no?, de la filosofía política no nos deja ver los árboles. Y yo creo que acá hay que detenerse un poquitito en las especies individuales de árboles que nos están desafiando hoy por hoy. Eso. Muchas gracias, Juan Valeria. Muchas gracias. Yo tenía un comentario que hacer de modo introductorio, pero tanto que se ha hablado que tengo 3 comentarios introductorios. 3. El primero, que yo pienso que los chilenos son buenos para hablar por herencia mapuche, ¿eh? Me parece. Puede ser. Acá hay que investigar. En segundo lugar, para el Peñi y la Leo, que yo creo que es bueno tener más que una estrategia. Como buen mapuche hay que tener más que una estrategia. Entonces, eso es bueno. Y por último, quiero tomar yo ejemplos que se han dado acá de otras culturas, digamos. Se habló de la India, de los musulmanes, de Bolivia, etc. Para situar el primer comentario que tengo respecto de lo que se ha propuesto acá, han propuesto los panelistas, y yo pienso que son temas más de futuro, entonces, incluso inmediato. El primer tema tiene que ver con un problema país, digamos, es decir, nosotros contextualizados en un entorno, nosotros, digo, los pueblos indígenas, los mapuches, y eso tiene que ver con la globalización, la globalización, el nuevo orden mundial, la modernidad, si se ve. Y un problema que vivencia este país, el sistema político, los estudiantes que quieren una educación de calidad, los recolectores de basura, etc. O sea, aquí hay precariedad en este país, entonces yo diría que nosotros como pueblo indígena nos insertamos en esa raíz, en ese contexto. Entonces, y allí está la primera cuestión que tiene que ver con este otro contexto de la globalización, que es el sistema de derechos. El sistema de derechos que de alguna manera está direccionado a que nosotros los vamos adquiriendo, los estemos tomando y podamos también utilizarlos para ir haciendo una defensa. Ya no es solo el convenio 69, está la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, está la jurisprudencia internacional, está el tema de los tratados sobre la discriminación, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un conjunto, un sistema de derechos que de alguna manera a nosotros nos ayuda para poder generar una mayor capacidad de defensa frente a un Estado que en el fondo nos está oprimiendo como pueblo. Entonces, yo diría que ahí hay una cuestión primero que se debe situar toda esta problemática que tiene que ver con esa globalización, con ese sistema de derechos. Yo diría que este país no está a la altura de las circunstancias, no está a la altura de la globalización, no está a la altura de los sistemas modernos. Su democracia está siendo afectada por lo mismo. Es decir, los estándares internacionales están exigiendo una mejor democracia para este país, están exigiendo que sus ciudadanos de alguna manera tengan una vida de primer mundo, que no se tiene en este país. Entonces, yo diría que aquí se ha planteado también que hay una cuestión más bien de la gestión. Yo creo que no es el problema, no es el problema, no es un problema de gestión. En Chile también se ha caracterizado por tener buenos tecnócratas, entonces no es un problema de gestión. Aquí hay un problema político. Y ese problema político radica en la relación del Estado con los pueblos indígenas. Yo creo que ese es el centro. Esa es la cuestión. Ahora, aquí yo creo que quiero plantear un tema que se ha dicho reiteradamente respecto de la política, de lo político. El tema aquí es el fortalecimiento de una identidad, en una relación nosotros-ellos. Eso es el punto. Es decir, nosotros como pueblo indígena, nosotros como pueblo mapuche, no queremos una participación política al interior de un Estado, sino que nosotros lo que queremos, fundamentalmente, es situarnos en el marco de nuestra autonomía y nuestra gobernabilidad. Porque fundamentalmente lo que queremos nosotros es gobernar nuestro futuro. Eso es lo que queremos. Y por lo tanto, desde allí, gobernar nuestras instituciones políticas, gobernar nuestra forma tecnológica para resolver los temas de salud, nuestros temas de educación, etc. Pero gobernar nuestro futuro. Entendemos que todo este sistema de derechos, el convenio 69, nos da pie para aquello. El tema central aquí es cómo se resuelve la situación con el Estado chileno. Yo creo que esa es la situación fundamental. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas lo dice que el Estado tiene que separarse, que el pueblo mapuche tiene que separarse del Estado chileno, no lo plantea. Lo está planteando el autogobierno.
en el sentido de gobernarse a sí mismo. Eso es lo que queremos nosotros. Por lo tanto, desde allí uno construye su propio cuerpo político, su propia identidad política, sus propias instituciones políticas y también resuelve otras cuestiones asociadas a cuestiones de calidad de vida. Yo diría que ese es el punto central. Ahora, ahí hay un desafío para nosotros. Hay un desafío en términos de la representatividad y legitimidad. ¿Ya? Porque aquel proceso nosotros no lo hemos desarrollado. Para poder convertirnos efectivamente, cuando llega con la invasión de los españoles y la ejecución del Estado chileno, a nosotros nos faltó concretar nuestra unidad política como pueblo mapuche. Es un problema central. Por lo tanto, ese problema central lo hemos tenido hasta hoy. Hoy nosotros nos falta todavía avanzar en esa representatividad y en esa legitimidad. Nosotros como, y esto yo hablo ahí por un grupo de organización y comunidades asociadas a las autoridades tradicionales y pueblos indígenas autoconvocados, lo hemos planteado. De hecho, el diálogo con el gobierno está truncado porque efectivamente lo que nosotros planteamos fue construir nuestras propias instituciones. Y todo el sistema de derecho y todo el convenio nacional tiene que direccionarse a que posibilite aquello, es decir, que nosotros podamos autoorganizarnos de acuerdo a nuestras propias culturas, a nuestra propia cosmovisión, y ahí está la piedra, ahí está la gran muralla. No se pudo avanzar más con el gobierno por lo mismo. No es que nosotros no queramos el convenio 69 ni los derechos, o sea, si hay algún elemento que nos pueda ayudar es eso. Entonces, por lo tanto, yo diría que el desafío fundamental para el futuro tiene que ver con resolver aquellas cuestiones que tienen que ver con la autonomía y el autogobierno. Muchas gracias, Juan. Entonces empezamos, Domingo, René, Fernando, en lo que se pueda. Caramba, tenemos solo anotado más de 5 minutos. Pero a ver, primero rápidamente, inevitablemente el abordaje de la discusión sobre el 169 y lo que va a acontecer en los próximos años en materia de relación con los pueblos indígenas va a tener que ser visto en mi concepto de una manera muy triangular, por Estado, sociedad y pueblos indígenas, entendiendo que cada uno de estos polos tiene sus propios dilemas y sus propios debates. De hecho, el mundo indígena y particularmente el pueblo mapuche, y ustedes lo han visto durante el transcurso de la mañana, no tiene una sola postura. Y eso es un problema, pero que tiene que ser resuelto por los pueblos indígenas y particularmente por el pueblo mapuche, y tendrá que ser resuelto de manera, a mi juicio, democrática, si podemos decirlo así, porque es obvio que no va a haber consenso al interior del mundo indígena y particularmente mapuche respecto de una sola postura frente al Estado o frente a la sociedad, y ahí inevitablemente tendrá que funcionar la correlación que permita que efectivamente se instale para los próximos 10 años una instancia de conversación que permee esta triangulación, ¿verdad? Estado, sociedad y pueblo indígena. Yo en lo particular no me imagino a la relación del pueblo mapuche, en particular con el Estado, fuera del Estado, porque estamos dentro de una circunstancia política, institucional, territorial, que así lo indica. Entonces tengo que tomar la postura estratégica de decir, bueno, tengo que tratar de sacarle al Estado la mayor cantidad de ventajas en materia de derechos colectivos para mi pueblo. Pero no voy a invertir tiempo en la tarea de decir, yo me voy a apartar del Estado y no voy a hacer nada dentro del Estado. No, pero es mi postura. Entonces ese debate lo tienen que hacer los indígenas y particularmente a lo mejor se va a demorar un poco entre ellos, pero es un tema de ellos. El tema del Estado también es un tema particular que se asocia, porque aquí además nada está muy separado. O sea, si vamos a una nueva constitución, los indígenas tienen que estar adentro, ¿verdad? No hay forma de decir que no estén, ¿verdad? Entonces es una discusión institucional que hay que abordar con mucha fuerza. Esto significa entonces reconocer que hay en el mundo indígena también una pluralidad de opiniones políticas, una diversidad de opiniones políticas, y al final la que se va a imponer, que es el concepto, es aquella que tenga mayor o menor capacidad de estar cerca o encima o incluso dentro del Estado para conseguir aquello que supuestamente emanan de los tratados internacionales a lograr. Entonces, si esto se refleja mañana en un nuevo pacto político con el Estado, habrá actores indígenas que estarán en eso y habrá actores indígenas que no lo van a estar. Es un dato de realidad. Pero así como ocurrió en 1989, el Pacto Imperial efectivamente fue muy representativo, pero no fue
totalmente representativo, porque hubo actores indígenas que rechazaron el Pacto No Imperial en 1989, pero había que avanzar igual, y se avanzó igual. Entonces yo creo que el próximo decenio es exactamente más o menos lo mismo. Segundo, hay también nuevas realidades. Juan Valeria Quilapán lo dijo, o sea, está la Declaración de ONU 2007 y está el Convenio 169 que le incorpora al mundo indígena en su relación con el Estado realidades jurídicas distintas a las que había antes de esos años, ¿no? Yo quiero decir al tiro, por ejemplo, a mí me hubiera gustado, habría sido feliz si siendo director de la CONADI en 1998 hubiese estado vigente la Declaración de Naciones Unidas y hubiese estado vigente el Convenio 169. Yo creo que el Ranco no se habría podido construir. Pero se construyó porque esos dos tratados no estaban y porque nos impusieron sobre la ley de indígena la ley de servidumbre eléctrica y se armó la Casa de Remoliendo y todos sabemos la historia. Entonces, yo diría que tenemos un paraguas gigantesco de tratados internacionales que nos favorecen y que por lo tanto eso también permea la relación con el Estado y la sociedad. Y avanzo rápido en algunos aspectos que me interesa señalar. Alonso planteó el tema de las demandas territoriales pendientes durante 20 años, en fin. Yo creo que hay una forma de ayudar a resolver el empoderamiento de las deudas históricas con el mundo indígena. Si partimos de lo que hay, por ejemplo, Chile dictó desde 1997 a la fecha 11 áreas de desarrollo indígena, que han sido muy cuestionadas por el propio indígena, que no tienen ningún tipo de reglamentación, que incluso no sirven casi para nada, ¿no? Se declara, por ejemplo, recientemente el SILLA, y el SILLA, mire usted la cantidad de conflictos que hay. Pero nunca el Estado o los gobiernos pusieron interés en que las ADI fueran efectivamente una organización territorial con autoridades ancestrales operando, con recursos que ellos pudieran cogestionar, etcétera, etcétera. Y si uno tiene la voluntad de hacer operables las áreas de desarrollo indígena en virtud del Convenio 169 ahora particularmente, podemos convertir las áreas en un gran potencial de desarrollo de política indígena directamente gestionadas por los pueblos indígenas de las áreas. Y eso comprende casi el 70% de las comunidades registradas por la ley indígena desde 1994. Entonces, es una decisión político-administrativa del gobierno el impulsar aquello, obviamente con recursos y todo, pero si eso se logra hacer, podemos dar un paso más o menos interesante en cómo entrar por alguna puerta al tema del empoderamiento territorial de las autoridades, de las organizaciones, de los mundos indígenas, que se haga cogestión en su propia área de desarrollo indígena. Y son muchas y son muy grandes, ¿verdad? Porque abarcan una buena cantidad de territorio. Después estamos hablando de Jorge Villaquien plantea el tema de que, por ejemplo, había una ausencia del tema indígena. Yo quiero decir que esta campaña ha sucedido una cosa bien sugerente en la campaña primaria. Yo he estudiado y tengo fotocopiados, porque hay que tener los datos históricos en la mano, los programas de todos los candidatos presidenciales previos a la primaria del 30 de julio. Fíjese usted que hasta la derecha logró avanzar a escenarios impensados, ¿verdad? Alaman, Longueiro en su momento, bueno, hoy día son otra realidad. En fin, pero ellos plantearon varios tipos de avance, incluso para mí hasta sorprendente en algunas áreas, especialmente en unos discursos que hicieron en la Araucanía. Después usted toma el programa escrito de Gómez, de Orrego, de Marco Enrique, de Esfey, de Claude, ¿verdad? Va a descubrir que desde el punto de vista escrito se avanzó en materia programática como nunca antes habían avanzado los candidatos. Lo que pasa es que no lo pusieron en el debate público y la prensa no lo recogió, pero está escrito, y lo escrito constituye compromiso y hay que cumplírselo, y eso hay que incorporarlo a quien corresponde, que ahora es candidato que ganó o candidata que ganó la primaria. Entonces hay expectativas, creo yo, que es posible decir, si hay ciertos consensos en los programas de los candidatos presidenciales previos al 30 de julio, algo podremos avanzar hacia adelante si recogemos esos consensos. Y termino, a mi juicio, respecto del tema que plantea Carola, que es muy interesante. Este es un debate que recién se está incorporando en el propio mundo indígena de la mujer. Nosotros en la Fundación Chile 21 hemos realizado 3 encuentros nacionales de mujeres indígenas para abordar temas de género, y es complejo que lo aborden ellas mismas porque es un tema que culturalmente tiene otra connotación en el mundo indígena. En el mundo indígena no se habla de hombres y mujeres, se habla de familia y comunidad. Familia y comunidad. Es muy interesante la conceptualización. Yo desde mi abuelo y mi padre, ¿verdad? Ellos nunca plantearon el tema ni de... Por ejemplo, no existe la adolescencia en el mundo mapuche. Hay un salto inmediato a la adultez a través de un ceremonial, ¿verdad?
no existe la falta de respeto a los ancianos, porque la tercera edad es considerada como una cosa